Desde las raíces ancestrales de sus primeros habitantes hasta los desafíos económicos del siglo XXI, la historia de Argentina es una crónica de transformación y resiliencia. ¿Cómo pasó de ser una tierra de culturas precolombinas a convertirse en una de las economías más influyentes de América Latina? Únete a nosotros en este recorrido por los eventos clave, los héroes y las crisis que han dado forma a la Argentina moderna. Argentina, un país con una historia rica y multifacética, ha sido escenario de grandes cambios a lo largo de los siglos. Desde los primeros asentamientos de pueblos indígenas hasta la llegada de los conquistadores españoles, cada etapa ha dejado una huella profunda en la identidad del país. Sin embargo, no todo ha sido sencillo. La lucha por la independencia, las guerras civiles y los golpes militares han definido su carácter, mientras que las oleadas de inmigración y el crecimiento económico han moldeado su cultura y sociedad. En este video, exploraremos los eventos más significativos que han dado forma a la Argentina que conocemos hoy en día. Desde sus momentos de mayor auge hasta los periodos más oscuros, veremos cómo estos episodios han influido en su desarrollo político, social y económico, y lo haremos desde una perspectiva objetiva, sin glorificar ni condenar. Así que acompáñanos en este recorrido por los siglos de historia de una de las naciones más influyentes de América Latina. Antes de la llegada de los europeos, lo que hoy conocemos como Argentina estaba habitado por una diversidad de pueblos indígenas que habían desarrollado culturas complejas y variadas. Entre ellos, los guaraníes, mapuches, diaguitas y querandíes destacaban por sus costumbres, sistemas sociales y modos de vida. En el noreste del país, los guaraníes practicaban una agricultura basada en el cultivo de maíz y mandioca, mientras que los diaguitas, en la región del noroeste, habían desarrollado avanzadas técnicas de irrigación y arquitectura, como se evidencia en las ruinas de los Quilmes. Por otro lado, en la Patagonia, los mapuches llevaban una vida seminómada, sustentándose principalmente de la caza y la recolección. A lo largo y ancho de estas tierras, estos pueblos compartían una profunda conexión con la naturaleza y una rica cosmovisión espiritual, donde los elementos naturales tenían un rol central. Aunque no existía un gobierno centralizado, cada grupo tenía su propia estructura social y forma de organizarse. Esta diversidad de culturas fue profundamente transformada con la llegada de los colonizadores europeos, pero sus legados aún perduran en muchas tradiciones y costumbres de la Argentina moderna. Comprender estos primeros habitantes es clave para entender la base cultural sobre la que se construiría la nación. En 1516, los españoles llegaron a lo que hoy conocemos como Argentina, con la expedición de Juan Díaz de Solís, quien fue el primero en explorar el Río de la Plata. Aunque inicialmente estas tierras no atrajeron tanto interés como otras regiones más ricas en metales preciosos, como Perú o México, la corona española vio en esta región una oportunidad estratégica. El primer intento de fundar Buenos Aires ocurrió en 1536, liderado por Pedro de Mendoza. Sin embargo, este asentamiento fue efímero debido a las difíciles condiciones climáticas, la falta de alimentos y la resistencia de los pueblos indígenas de la zona, como los querandíes. Ante estas dificultades, la ciudad fue abandonada poco después de su fundación. No fue hasta 1580, bajo el liderazgo de Juan de Garay, que Buenos Aires fue refundada de manera permanente, esta vez con mejores preparativos y un mayor apoyo de la corona española. La ciudad, ubicada en una posición clave junto al Río de la Plata, se convirtió en un importante puerto de comercio, facilitando el acceso a las riquezas del interior del continente, aunque estuvo sujeta a restricciones comerciales impuestas por España, lo que dio lugar a una fuerte actividad de contrabando. La llegada de los colonos españoles no solo significó el establecimiento de nuevas ciudades y rutas comerciales, sino también el inicio de un proceso de evangelización y sometimiento de los pueblos indígenas. Los jesuitas jugaron un rol central en la evangelización, especialmente en el norte, donde establecieron reducciones que intentaban integrar a los indígenas en el sistema colonial. Este periodo de colonización marcó el comienzo de una profunda transformación en la región, tanto a nivel cultural como económico, estableciendo las bases para las futuras tensiones y movimientos que definirían la historia de Argentina. A principios del siglo XIX, los ecos de las revoluciones en Europa y América comenzaron a resonar en el virreinato del Río de la Plata, que incluía lo que hoy conocemos como Argentina. El detonante llegó en 1806 y 1807 con las invasiones inglesas. Aunque las tropas británicas intentaron tomar control de Buenos Aires, fueron repelidas por la resistencia local sin la ayuda directa de la corona española.
Estos eventos despertaron un sentido de autogobierno entre los criollos, que vieron la oportunidad de emanciparse. El golpe decisivo llegó en 1810, cuando la noticia de la ocupación napoleónica de España debilitó el control de la monarquía sobre sus colonias. Aprovechando este vacío de poder, el 25 de mayo de 1810, en lo que se conoce como la Revolución de Mayo, los líderes locales formaron la primera junta de gobierno en Buenos Aires. Aunque en un principio este movimiento no se planteó como una ruptura total con España, fue el inicio de un proceso que culminaría con la independencia. Sin embargo, el camino hacia la independencia total no fue inmediato ni sencillo. Durante los siguientes años, el nuevo gobierno enfrentó resistencia tanto interna como externa. La región estaba dividida entre quienes querían mantener la lealtad a la corona española y aquellos que buscaban la independencia. Además, las Provincias Unidas del Río de la Plata, como se comenzó a llamar el territorio, tuvieron que hacer frente a las fuerzas realistas que intentaban retomar el control. Finalmente, el 9 de julio de 1816, en el Congreso de Tucumán, las Provincias Unidas del Río de la Plata declararon oficialmente su independencia de España. Entre los líderes clave de este proceso estaban figuras como José de San Martín, quien encabezó campañas militares fundamentales para consolidar la independencia, no solo de Argentina, sino también de otras naciones vecinas. La independencia marcó el inicio de una nueva era para el país, pero también trajo consigo nuevos desafíos, como la unificación del territorio y la definición de un sistema de gobierno estable. Sin embargo, esta declaración fue un paso crucial en la construcción de la identidad de la Argentina como nación soberana. Tras la declaración de independencia en 1816, las Provincias Unidas del Río de la Plata enfrentaron una serie de desafíos para consolidar su territorio y establecer un gobierno estable. Durante gran parte del siglo XIX, Argentina vivió un periodo de intensos conflictos internos, marcados por la lucha entre los centralistas y los federalistas, dos facciones que tenían visiones opuestas sobre cómo debía organizarse el país. Los centralistas, mayormente representados por la élite de Buenos Aires, abogaban por un gobierno central fuerte que controlara desde la capital a todo el país, manteniendo un esquema similar al del virreinato. Por otro lado, los federalistas, compuestos principalmente por las provincias del interior, defendían una mayor autonomía para cada región, resistiéndose al dominio porteño. Esta tensión dio lugar a una serie de guerras civiles, que duraron décadas. El conflicto entre estos dos grupos alcanzó su punto álgido con la figura de Juan Manuel de Rosas, un líder federalista que gobernó la provincia de Buenos Aires con mano dura entre 1829 y 1852. Aunque Rosas consolidó el control sobre gran parte del territorio, su régimen autoritario y sus políticas centralistas terminaron por enfrentar a las provincias y a varios sectores de Buenos Aires. En 1852, Rosas fue derrotado en la Batalla de Caseros por una coalición encabezada por Justo José de Urquiza, un caudillo federalista. Este evento marcó el fin de su dominio y allanó el camino para la sanción de la Constitución de 1853, que estableció las bases del sistema federal que caracteriza a la Argentina moderna. A pesar de la victoria de Urquiza y la promulgación de la Constitución, las tensiones no desaparecieron por completo. Buenos Aires, bajo el liderazgo de Bartolomé Mitre, se resistió a aceptar el nuevo sistema y se mantuvo separada del resto del país hasta 1862, cuando finalmente se logró una reunificación bajo un gobierno central. Esta unificación no significó el fin de los conflictos, pero permitió sentar las bases para el crecimiento y la modernización del país en las décadas siguientes. Este periodo de guerra civil y luchas internas fue fundamental para definir el carácter federal de Argentina, uniendo a sus regiones bajo un marco institucional que perdura hasta hoy, aunque no sin cicatrices. A finales del siglo XIX, Argentina experimentó una transformación profunda impulsada por el crecimiento económico y la llegada masiva de inmigrantes europeos. Tras la unificación del país y el establecimiento de un gobierno central estable, comenzó un proceso de modernización que convirtió a Argentina en uno de los países más prósperos de América Latina. Este crecimiento estuvo estrechamente ligado al desarrollo del sector agropecuario. Gracias a sus vastas tierras fértiles, la producción de carne y cereales, especialmente el trigo, se expandió rápidamente. Las exportaciones a Europa aumentaron, y el país se integró en la economía mundial como uno de los principales proveedores de alimentos.
El desarrollo del ferrocarril fue clave para conectar las zonas rurales con los puertos, facilitando el transporte de productos y consolidando a Buenos Aires como el principal centro económico y comercial. Paralelamente, Argentina se convirtió en un destino atractivo para inmigrantes europeos. Entre 1880 y 1914, más de 6 millones de personas, en su mayoría provenientes de Italia y España, llegaron al país buscando mejores oportunidades. Esta oleada de inmigración transformó radicalmente la demografía y la cultura del país. Los inmigrantes no solo contribuyeron a la expansión de la fuerza laboral, sino que también trajeron consigo sus costumbres, idiomas y tradiciones, lo que dio lugar a una sociedad multicultural y diversa. Buenos Aires se convirtió en una ciudad cosmopolita, con una vibrante vida cultural que reflejaba la mezcla de influencias europeas y locales. Sin embargo, este rápido crecimiento también trajo consigo desigualdades. Mientras las élites terratenientes se beneficiaban enormemente de la bonanza económica, los sectores populares, incluidos muchos inmigrantes, enfrentaban duras condiciones de trabajo y bajos salarios, lo que generó tensiones sociales. A pesar de estos desafíos, este periodo de crecimiento económico consolidó a Argentina como una de las economías más dinámicas de la región y sentó las bases para su futura prosperidad. La inmigración europea no solo fue un motor económico, sino también un componente clave en la construcción de la identidad nacional, que aún hoy sigue siendo evidente en la cultura y sociedad del país. El siglo XX fue un periodo de grandes cambios políticos y sociales en Argentina, marcados profundamente por la figura de Juan Domingo Perón y los sucesivos golpes militares que alteraron el curso del país. La llamada era peronista comenzó cuando Perón, entonces secretario de Trabajo, ganó popularidad entre los sectores obreros debido a sus políticas de bienestar social y derechos laborales. En 1946, Perón fue elegido presidente en una elección que dividió profundamente al país. Durante su mandato, Perón implementó una serie de reformas que buscaban mejorar la vida de los trabajadores y consolidar la industria nacional. Estas políticas incluyeron aumentos salariales, la nacionalización de industrias clave y la creación de programas de bienestar social. Además, su esposa, Eva Perón, se convirtió en una figura icónica, especialmente entre los sectores más humildes, debido a su trabajo a favor de los derechos de las mujeres y la asistencia a los pobres. En 1947, Eva impulsó el sufragio femenino, logrando que las mujeres argentinas pudieran votar por primera vez en 1951. Sin embargo, el gobierno de Perón también fue acusado de autoritarismo, controlando la prensa y persiguiendo a sus opositores. En 1955, un golpe militar, respaldado por sectores de la Iglesia y la élite conservadora, derrocó a Perón, quien se exilió. Este golpe inició una etapa de inestabilidad política, marcada por la alternancia entre gobiernos militares y civiles, y un país profundamente dividido entre peronistas y antiperonistas. El retorno de Perón al poder en 1973, tras 18 años de exilio, no logró pacificar a la nación. A su muerte en 1974, su tercera esposa, Isabel Perón, asumió la presidencia, pero su gobierno fue incapaz de contener la creciente crisis económica y la violencia política entre grupos de extrema derecha e izquierda. Esto desembocó en otro golpe militar en 1976, dando inicio a una de las etapas más oscuras de la historia argentina. El golpe militar de 1976 instauró una dictadura que duró hasta 1983, caracterizada por una brutal represión contra cualquier forma de oposición. Decenas de miles de personas fueron detenidas, torturadas y desaparecidas en lo que se conoce como la Guerra Sucia. Esta dictadura, bajo la excusa de combatir el terrorismo, llevó a cabo violaciones sistemáticas de derechos humanos, que aún hoy siguen impactando a la sociedad argentina. Finalmente, tras la derrota en la Guerra de las Malvinas en 1982, la dictadura perdió el apoyo popular y permitió la transición hacia un gobierno democrático en 1983. Así, Argentina entraba en una nueva era política, marcada por la búsqueda de justicia y reconstrucción institucional tras años de violencia y represión. Entre 1930 y 1983, Argentina vivió una serie de dictaduras militares que interrumpieron los periodos democráticos, pero ninguna fue tan brutal ni dejó una marca tan profunda como el proceso de reorganización nacional, instaurado tras el golpe de Estado de 1976.
Este golpe derrocó al debilitado gobierno de Isabel Perón y estableció una dictadura militar que duraría hasta 1983. El autodenominado Proceso de Reorganización Nacional fue encabezado por una junta militar que se propuso restaurar el orden en medio de una crisis económica y social. Sin embargo, su principal característica fue la represión sistemática y violenta de toda oposición política. Bajo el pretexto de combatir la subversión y el terrorismo, el régimen militar desplegó una campaña de secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones forzadas. Se estima que entre 10.000 y 30.000 personas desaparecieron durante este periodo, en lo que fue conocido como la Guerra Sucia. Los opositores al régimen, tanto activistas políticos como ciudadanos comunes sospechosos de simpatizar con ideas de izquierda, fueron detenidos sin juicio en centros clandestinos de detención. La represión no solo afectó a militantes armados, sino también a periodistas, estudiantes, intelectuales y cualquier persona percibida como una amenaza. Las desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones extrajudiciales marcaron a la sociedad argentina, dejando cicatrices que perduran hasta el día de hoy. Uno de los capítulos más oscuros de esta dictadura fue el robo de bebés, hijos de prisioneros políticos, que fueron entregados a familias afines al régimen. Las Abuelas de Plaza de Mayo, un grupo de activistas, aún continúan su búsqueda de estos niños, muchos de los cuales fueron criados sin conocer su verdadera identidad. En el plano económico, el régimen militar implementó políticas neoliberales que profundizaron la crisis, aumentando la deuda externa y la inflación. A pesar de los intentos por estabilizar la economía, el malestar social y la represión política erosionaron la legitimidad del gobierno. El proceso de reorganización nacional llegó a su fin tras la Guerra de las Malvinas en 1982, un conflicto armado entre Argentina y el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas. La derrota militar en este conflicto debilitó enormemente al régimen, que se vio obligado a convocar elecciones libres en 1983. El retorno a la democracia marcó el fin de las dictaduras militares en Argentina, pero el país tuvo que enfrentar un largo proceso de recuperación, tanto institucional como emocional, mientras se buscaba justicia para las víctimas de la represión. Hoy en día, el proceso de reorganización nacional es recordado como uno de los momentos más trágicos en la historia de Argentina, con juicios y condenas a los responsables de las violaciones a los derechos humanos que siguen ocurriendo, décadas después. En 1983, Argentina volvió a la democracia con la elección de Raúl Alfonsín como presidente, marcando el fin de la dictadura militar y el inicio de un nuevo capítulo en la historia del país. La transición hacia la democracia no fue fácil. El nuevo gobierno enfrentó el reto de reconstruir una nación profundamente afectada por la represión, la deuda externa y una economía devastada por las políticas neoliberales impuestas durante la dictadura. Alfonsín se enfrentó a una economía en crisis, con alta inflación y un desempleo creciente. Su administración implementó varias reformas para estabilizar la economía, pero su mandato se vio afectado por una serie de desafíos económicos y sociales. A finales de 1989, ante la creciente presión de la inflación y el descontento social, Alfonsín renunció antes de completar su mandato y traspasó el poder a Carlos Menem, quien asumió la presidencia en un contexto de profunda crisis económica. Menem, que pertenecía al Partido Justicialista, adoptó un enfoque de políticas económicas de libre mercado con el objetivo de controlar la inflación y modernizar la economía. Implementó un plan de convertibilidad, que ató el peso argentino al dólar estadounidense, y promovió la privatización de empresas estatales y la apertura económica. Inicialmente, estas políticas ayudaron a reducir la inflación y estabilizar la economía, pero también aumentaron la deuda externa y generaron grandes desigualdades. A finales de la década de 1990 y principios de 2000, la economía argentina comenzó a mostrar signos de debilidad. La convertibilidad, que había sido efectiva en controlar la inflación, también hizo que el país fuera vulnerable a los cambios en la economía global y a la recesión. En 2001, la crisis económica se agravó con una serie de eventos desestabilizadores, incluyendo la fuga de capitales, la falta de confianza en el gobierno, y la imposibilidad de mantener el tipo de cambio fijo. La crisis alcanzó su punto crítico en diciembre de 2001, cuando una serie de disturbios sociales y protestas llevaron a la renuncia del presidente Fernando de la Rúa. La situación económica se deterioró aún más, con un colapso financiero que incluyó el default de la deuda externa y una drástica devaluación del peso. A partir de 2002,
el país comenzó un proceso de recuperación bajo la presidencia de Néstor Kirchner. Su gobierno adoptó políticas económicas que buscaban proteger la industria nacional y reducir la pobreza, logrando un crecimiento económico sostenido durante la mayor parte de la década de 2000. A pesar de estas mejoras, las secuelas de las crisis anteriores y la alta deuda externa continuaron siendo desafíos importantes para la economía argentina. El regreso a la democracia trajo consigo la oportunidad de sanar las heridas del pasado y de construir un sistema político más inclusivo. Sin embargo, las crisis económicas que siguieron demostraron la fragilidad de la economía y la dificultad de mantener la estabilidad en un contexto global cambiante. Entrado al siglo XXI, Argentina ha atravesado una serie de transformaciones y desafíos significativos que han dado forma a su situación actual. La primera década del siglo estuvo marcada por una notable recuperación económica, impulsada por políticas de crecimiento dirigidas por Néstor Kirchner y su sucesora, Cristina Fernández de Kirchner. Durante este periodo, el país experimentó un crecimiento económico sólido, reducción de la pobreza y mejoras en las reservas internacionales, en parte gracias a la demanda de productos agrícolas y energéticos en el mercado global. Sin embargo, a medida que la década avanzaba, la economía argentina comenzó a enfrentar nuevos problemas. La alta inflación, el déficit fiscal y la creciente deuda externa se convirtieron en temas recurrentes. A finales de 2008, la crisis financiera global afectó a Argentina, llevando a una desaceleración económica y a una serie de conflictos políticos y económicos internos. En 2015, Mauricio Macri asumió la presidencia con una plataforma de políticas de mercado libre y reformas económicas orientadas a atraer inversión y controlar la inflación. Su administración buscó reducir el déficit fiscal, ajustar el gasto público y abrir la economía al comercio internacional. Sin embargo, las medidas de austeridad y los desafíos globales también provocaron una recesión y un aumento en la deuda externa. En 2019, el retorno del peronismo al poder con Alberto Fernández y su vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner marcó un cambio en la dirección económica. Su gobierno implementó políticas orientadas a la intervención estatal en la economía, buscando manejar la deuda y abordar las crecientes desigualdades sociales. Sin embargo, también enfrentaron retos significativos, incluidos altos niveles de inflación, problemas con la deuda externa y las secuelas de la pandemia de COVID-19. La pandemia, que comenzó en 2020, exacerbó las dificultades económicas y sociales, aumentando la pobreza y la desigualdad, y poniendo a prueba la capacidad del gobierno para manejar la crisis sanitaria y económica. Las medidas de confinamiento y la crisis global afectaron profundamente la actividad económica, y la recuperación se ha visto obstaculizada por una serie de desafíos tanto internos como externos. A medida que Argentina avanza en el siglo XXI, enfrenta un panorama mixto de desafíos persistentes y oportunidades de cambio. La necesidad de reformas estructurales, la gestión de la deuda externa y la búsqueda de estabilidad económica y social siguen siendo cuestiones cruciales para el futuro del país. La historia reciente muestra a un país en constante transformación, enfrentando la complejidad de sus problemas internos mientras busca integrarse en la economía global de manera sostenible. A lo largo de su historia, Argentina ha sido un país marcado por grandes contrastes y transformaciones. Desde las culturas ancestrales y la colonización española, pasando por el proceso de independencia, hasta las luchas internas por unificación, dictaduras militares y el regreso a la democracia. La historia argentina es un reflejo de la resiliencia y la capacidad de adaptación de su pueblo. Hoy, en pleno siglo XXI, Argentina continúa enfrentando desafíos económicos y sociales, pero sigue siendo una nación con una profunda riqueza cultural y una posición influyente en América Latina. Al mirar hacia el futuro, es esencial recordar cómo los eventos del pasado han moldeado la Argentina que conocemos hoy.